Hola, buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio podernos comunicar por este medio para poder escudriñar juntos la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Antes de iniciar nuestro tema del día de hoy, que es continuación del tema que vimos el lunes, una revelación hermosa, vamos a orar. Le voy a pedir que si me puede acompañar para orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que tenemos, Señor, de poder compartir de tu palabra en esta noche, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Padre. Señor, y muchas gracias porque tú nos permites hoy, Señor, continuar con el desarrollo de esa hermosa revelación, Señor, de tu palabra, de que tú eres nuestro Padre, Señor, y tú eres un buen Padre que tiene cuidado de cada uno de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Y que tú, Señor, estás al pendiente de cada circunstancia nuestra para transformarla en bendición, en victoria y en crecimiento espiritual, Padre. Señor, en esta hora venimos delante de ti a pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo, con su unción, rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, Señor. Aparte de que te pedimos también que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra quede sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto, y fruto en abundancia, fruto de bendición, fruto para gloria tuya, Señor, fruto de obediencia, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por haberse conectado. Gracias, Pastor Arturo, hermana Sonia, hermana Mazateca de Cristo. Bienvenidos a esta transmisión, igual todos los demás que ya se conectaron. Muchísimas gracias por estar conectados y espero que hayan tenido un bendecido miércoles. Que el Señor haya bendecido todos sus esfuerzos y todas las circunstancias de su vida. Hoy vamos a continuar con la enseñanza que iniciamos el pasado lunes acerca de una revelación maravillosa, una revelación hermosa, que es la revelación de nuestro Dios como nuestro Padre. Y para ello tomamos como base dos versículos en la palabra de Dios que están en Jeremías, uno en el capítulo 3, versículo 4, que dice: a lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Y en Jeremías 3, 19 al 20, la palabra de Dios le dice el Padre, le dice al pueblo de Israel: yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. En estos dos versículos vemos, en primer lugar, el deseo de Dios, de nuestro Padre, de ser el Padre de Israel, no solamente el nuestro, sino también Él quería ser Padre para Israel. Sin embargo, Israel desechó esa revelación y esa revelación nos es dada a cada uno de nosotros, los creyentes, por la fe en Jesucristo, pero igualmente corremos el riesgo de no entenderla, el riesgo de no recibirla, el riesgo de no vivirla, aun cuando digamos que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. En la enseñanza del lunes pasado vimos en la parábola del hijo pródigo cómo el padre tenía dos hijos, pero realmente ninguno de los dos tenía una mentalidad de hijos, sino una mentalidad de siervos, de jornaleros, y el día de hoy sucede lo mismo. Hay muchísimos hermanos que son creyentes en Cristo y creyentes firmes en Cristo, pero resulta que solo le llaman a Dios Padre y solo se llaman a sí mismos hijos, pero no están viviendo la revelación de Dios como Padre, ni la revelación de cada uno de nosotros como hijos del Señor. El día de lunes también comenzamos a desarrollar el tema de que Dios es un buen Padre para cada uno de nosotros, sus hijos. Dios verdaderamente es un Dios bueno, es un Padre bueno, un Padre cuidadoso, un Padre responsable, un Padre con el que soñamos todos, un Padre
perfecto, un Padre que no, en quien no hay imperfecciones, no hay pecado, no hay maldad, no hay equivocaciones, no hay error, y que es un Padre que nos llena de bendición. En Juan capítulo 10, versículo 10, la palabra de Dios dice que Jesucristo, enviado por el Padre, vino para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque ese es el deseo del Padre para con usted y para conmigo, que tengamos vida abundante, vida plena, vida en victoria, una vida en prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Y eso también nos lo enseña Jeremías capítulo 29, versículo 11, que dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Y eso es lo que todo padre tendría que hacer, el tener planes para sus hijos, planes de bien, planes de futuro, planes para que les vaya bien en el futuro. Y Dios los tiene, y tiene una gran ventaja sobre los padres terrenales, y es que Dios no solo tiene el conocimiento perfecto de cada uno de nosotros y de lo que nos conviene, sino que además es un Dios todopoderoso, un Padre todopoderoso que va a hacer todo lo necesario para que sus planes se cumplan en cada uno de nosotros. De hecho, la palabra de Dios dice y lo asegura totalmente en el Salmo 138:8, dice que Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Aparte de ello, también en Proverbios capítulo 4, versículo 18, la palabra de Dios nos garantiza que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Y en Tercera de Juan capítulo 1, versículo 2, nos habla del deseo de Dios de que nos vaya bien en la vida, y dice: hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. La palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 1, en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 dice que a todos los que creemos en su nombre nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y note esto: el poder para ser hechos hijos de Dios ya lo tenemos, pero ese poder hay que ejercerlo. O sea, hay que vivirlo. No solo se trata de un nombre, no solo se trata de una posición, se trata de una forma de vida, de un estilo de vida. Por eso decimos, no es lo mismo decir que soy hijo de Dios que vivir como un hijo de Dios. Y eso es lo que también nos está diciendo Juan capítulo 1, versículo 12. Tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero necesitamos tomar esa potestad y vivir ese poder que Dios nos ha dado, y vivir como verdaderos hijos de Dios. En Romanos, en el capítulo 8, versículos del 14 al 17, la palabra de Dios dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Notemos en este pasaje que hay por lo menos 4 regalos del Padre para cada uno de nosotros. Dice, en primer lugar, que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por su Espíritu Santo. Entonces, el primer regalo es el regalo del Espíritu Santo para que nos guíe. ¿Para que nos guíe a qué? Para que nos guíe a toda verdad, al cumplimiento de los propósitos de Dios para nosotros, a la obediencia a la palabra, y como consecuencia de ello, a que nuestras vidas sean vidas bendecidas, vidas prósperas, vidas en victoria. Por el otro lado, el segundo regalo dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El segundo regalo es el espíritu de adopción, que es el mismo Espíritu Santo en otra función, que nos lleva a una relación de intimidad con el Padre. Para llegar a esa intimidad con el Padre, de la relación que requiere la relación de hijos, necesitamos la guianza del
del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a revelar la palabra. El Espíritu Santo nos va a dar la revelación de la paternidad, de todo lo que implica la paternidad de Dios y de todo lo que implica el ser hijo de Dios a través de la comunión con Él. Por el otro lado, otro regalo que nos da es que no estamos sujetos a un espíritu de esclavitud, a un espíritu de temor. Y primera de Juan capítulo 4, versículo 18, dice en la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea que en la medida en la cual usted y yo conocemos el perfecto amor del Padre para con cada uno de nosotros, vamos creciendo en ese perfecto amor del Padre, vamos a ir siendo libres del temor. Y déjeme decirle algo, que el conocimiento del amor del Padre nunca termina. El Padre es, Dios es amor y el Padre es amor y también el Padre es eterno e infinito. Por lo tanto, su amor es eterno y su amor es infinito, no tiene límites. La palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 3, versículo número 14, nos habla precisamente de esa amplitud de ese amor y de que necesitamos realmente conocer de ese amor para vivir en ese amor y tener vidas plenas. La garantía de la vida plena o el camino a la vida plena es conocer la amplitud del amor del Padre para con cada uno de nosotros. Dice la palabra en Efesios 3:14 al 19. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, en el amor del Padre, seáis plenamente de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que es el amor del Padre, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para vivir vidas plenas en toda la plenitud de Dios, necesitamos tener la revelación del amor del Padre. Y esto debe ser revelado. Esto no es algo que nosotros vamos a conseguir solamente por nuestra mente. Esto nos lo va a revelar el Espíritu Santo. ¿Por qué? En primer lugar, en Efesios capítulo 1, en el versículo 17, la palabra de Dios dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El conocimiento de Dios como nuestro Padre viene por sabiduría y revelación. Y sabiduría significa el conocimiento de la palabra, y revelación significa el entendimiento en nuestro corazón, no solo mental, sino en nuestro corazón, de la palabra de Dios. Y regresando a Efesios, ¿por qué es necesaria la revelación del amor del Padre en nuestros corazones? Por una razón muy sencilla. Si vemos en Efesios 3:18 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Como vemos, hay 4 dimensiones en el amor del Padre, que es el mismo amor de Cristo. Y nosotros solo podemos pensar con nuestra mente natural en 3 dimensiones: alto, ancho y largo. Pero la profundidad nuestra mente no la puede captar junto con todo lo demás. Dios vive en una dimensión diferente a nosotros, y su amor es cuatridimensional, nuestra mente es tridimensional. Y aún muchas veces nos cuesta imaginar lo tridimensional. Ya imaginémonos entender lo cuatridimensional por nuestra lógica, por nuestra razón. Eso es prácticamente
imposible. Necesitamos esa revelación del amor del Padre en nuestro corazón. Y recordemos que una cosa es conocimiento mental y otra cosa es revelación. El conocimiento mental es un conocimiento lógico, es un conocimiento racional, pero el conocimiento revelacional es un conocimiento que viene de Dios, del Espíritu de Dios a nuestro espíritu y que se hace vida en cada uno de nosotros. Entonces necesitamos ese conocimiento para entender lo que Romanos 8:17 nos dice, que somos herederos y coherederos con Jesucristo de todo lo que es del Padre. Dice, y si somos hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y mire algo que es hermoso, algo que es totalmente impresionante. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 26, si no estoy mal, déjeme ir a ese pasaje en la Biblia, dice la palabra algo más, dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué significa? Que el amor con que me has amado esté en ellos. Esto significa que Dios nos ama a usted y a mí como ama a Cristo. Eso nuestra mente no lo puede captar. Lo primero que nuestra mente va a decir es cómo me puede amar a mí, que soy imperfecto, pecador, que me equivoco, tomo malas decisiones, etcétera. Como ama a Cristo, que es perfecto, que es santo, que es justo, que no se equivoca, que no peca, etcétera, etcétera. Mire, eso no es algo que usted y yo lo podamos entender con nuestra mente. Eso es algo que el Espíritu necesita, que necesitamos que el Espíritu revele en nuestros corazones. Pero es un hecho, como lo dice la palabra de Dios, que el amor del Padre, que excede a todo conocimiento, nos ama a usted y a mí de la misma manera como ama a Jesucristo. Y si el Padre dijo de Jesucristo que él era su Hijo en quien tenía su complacencia, el Padre dice lo mismo de nosotros. Somos sus hijos en quien Él tiene su complacencia, con una diferencia nada más, que si bien es cierto, el Señor se complace con nosotros tal como estamos ahora, no nos va a dejar ahí. El Señor nos va a perfeccionar, nos va a transformar cada día en una mayor y mejor imagen de Cristo, del carácter de Cristo en nosotros. Él lo va a formar, Él nos va a ir perfeccionando. Dice la palabra en Efesios capítulo 1 versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuál es esa buena obra en nosotros? Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice que el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria en la imagen misma de Cristo. Y la imagen misma de Cristo significa el carácter de Cristo. Así que el Señor, por su amor, nos va a ir formando cada día más en la perfección del carácter de Cristo. Y esa es una función de la paternidad. Una función de la paternidad es la formación de los hijos para que a los hijos les vaya bien en todas las cosas. No solo se trata de que un padre desee que a sus hijos les vaya bien, sino que necesita formarlos para que les vaya bien. Y el Señor, el Padre de toda gracia, de toda misericordia, de toda bondad, de todo amor, que es su Padre y mi Padre, Él sabe perfectamente y conoce perfectamente el corazón de cada uno de nosotros, y Él, por su Espíritu Santo, está trabajando de manera individual en cada uno para formarnos y perfeccionarnos, para llevarnos a alcanzar esa vida que Él tiene para cada uno de nosotros, que es una vida abundante, una vida plena, una vida próspera, una vida en victoria, como lo dice la palabra en Jeremías 29:11 que compartimos hace un momento. Ahora quiero referirme al tema que nos dejó Romanos capítulo 8 versículo 17, que dice que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y esto de coherederos con Cristo significa que todos nosotros tenemos la misma herencia que tiene Cristo.
es probable que Cristo tenga una doble porción como el hermano mayor, pero nosotros tenemos lo mismo que tiene Cristo. Aunque la palabra de Dios dice que nosotros pertenecemos a la congregación de los primogénitos, o sea que como Cristo es primogénito, nosotros también somos primogénitos. Y cada primogénito en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento tenía una doble porción de la unción. Así que y la unción significa la gloria de Dios, y la gloria de Dios significa todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite, todo lo que Dios puede. Es decir, ahí esto de la gloria de Dios es lo mismo que la herencia de Dios, y que tenemos coherencia con Cristo Jesús. Veamos algunas de las cosas que como hijos somos herederos del Padre. En primer lugar, tenemos una naturaleza como la naturaleza del Padre. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que siendo renacidos, somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, ¿qué es esta simiente corruptible? Incorruptible, perdón. La simiente incorruptible es el ADN de Dios. La palabra que se usa como simiente es en el idioma original es la misma palabra que se usa para semen, y el semen es el que lleva el ADN de la persona, de la nueva persona que va a ser formada. Es decir, en este caso, porque en el caso de un nacimiento natural, el ADN del nuevo ser es una combinación del ADN de la madre y el ADN del padre. Pero en el caso del nuevo nacimiento espiritual, nosotros solo fuimos engendrados por Dios. Por lo tanto, el único ADN que nos es transmitido es el ADN de Dios. Por eso, en segunda, el ADN del Padre. Por eso en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, la palabra de Dios dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante su divino poder es por el Espíritu Santo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, que es Cristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, por el poder del Espíritu Santo y por el conocimiento de Cristo, en nosotros están las semillas de la naturaleza divina que necesitamos desarrollar cada día. Entonces, una herencia que tenemos del Padre es su naturaleza, esa naturaleza santa, justa, perfecta, esa naturaleza poderosa, etcétera. Todo eso ya está en nosotros. Es cuestión de desarrollarlo. Si todavía no se ha manifestado, es porque todavía no lo hemos desarrollado. Necesitamos desarrollarla, y la desarrollamos a través del conocimiento de la palabra de Dios y del conocimiento de Jesucristo, como lo vamos a ver un poquito más adelante. En Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14, la palabra de Dios también nos indica cuál es la herencia que tenemos en Cristo Jesús como hijos del Padre. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo
de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia. Permítame un momento. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Volvamos al principio de esta escritura, es decir, a Efesios 1:3, y vayamos viendo cada uno de los regalos que usted y yo recibimos por gracia, por misericordia, por amor del Padre para cada uno de nosotros. Primero dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primero que nada, el que nos haya, usted me podrá decir, pero ¿por qué no nos bendijo con toda bendición material? Porque la bendición material viene de la bendición espiritual. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3, que todo lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Por lo tanto, todas sus bendiciones ya fueron hechas en el cielo y solo está esperando el momento determinado por Dios para que esas bendiciones se manifiesten en la vida suya sin ninguna condición más que el amor del Padre, porque dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No nos va a bendecir si nos portamos bien o si somos merecedores. Él ya nos bendijo. Y número 1, así que todas las bendiciones que usted necesita para su vida ya están determinadas. El Señor ya conoce sus necesidades, ya conoce sus circunstancias. Él ya estableció cada una de esas bendiciones para nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Note que es una promesa incondicional. No dice, el Señor es mi pastor y si puede nada me faltará. Está asegurando total y completamente que nada nos faltará. ¿Por qué? Porque Él ya determinó desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía las condiciones de nuestra vida, Él ya sabía cuáles iban a ser nuestras necesidades, Él ya sabía cuáles iban a ser los requerimientos de todo aquello que necesitábamos para cumplir su voluntad, y Él los estableció desde antes de la fundación del mundo y los certificó de nuevo cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, donde nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted y yo no vamos a ser bendecidos. Usted y yo ya somos bendecidos. ¿Y qué significa ser bendecidos? Cuando vamos al idioma original y vemos la palabra que se traduce al español bendición, significa la habilitación de Dios para que nos vaya bien en todas las cosas de nuestra vida. O sea, usted y yo estamos habilitados no para ser un fracaso, sino para ser un éxito en Cristo Jesús. Él ya suplió todo lo que necesitamos para ser un éxito en Cristo. Sigamos con Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Usted y yo éramos conocidos de parte de Dios desde antes de que usted y yo naciéramos, desde antes que Cristo fuera a la cruz, desde antes que siquiera Dios hubiera creado los cielos y la tierra, porque dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y recordemos algo que es importante en este tema. El Señor es omnisciente y omnipresente. El Señor vive
en la eternidad, es decir, el Señor vive en el presente, pasado y en el futuro. El Señor conoce todo de nuestra vida, de presente, desde el pasado, presente y futuro, y aún sabiendo todo de nuestros errores, de nuestros pecados, etcétera, etcétera, Él nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Por eso Cristo pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Aún antes de que usted y yo naciéramos, ya nuestros pecados que Dios ya sabía, el Padre ya sabía que usted y yo íbamos a cometer, esos pecados ya habían sido cargados en Cristo para que nosotros tuviéramos perdón de pecados. Ahora bien, ojo con esto también, por favor. El hecho de que el Señor Jesucristo ya haya cargado todos nuestros pecados y pagado todos nuestros pecados no implica que entonces usted y yo tengamos un permiso ilimitado para pecar, para seguir viviendo en una vida de pecado. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, el Señor ya lo perdonó, también la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, que el que siembra para la carne, de la carne cosechará bendición, vida eterna, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Y por el otro lado, recordemos también lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 11, y dice, ahí nos habla de la disciplina del Señor, que el padre que ama a sus hijos los disciplina, y la disciplina del Señor tiene diferentes grados. La primera es convicción de pecado, el Señor nos redarguye, el Señor nos confronta, el Señor nos disciplina por las consecuencias, el Señor nos disciplina privándonos de ciertas cosas, y finalmente el Señor nos disciplina con su vara. O sea, el hecho de que yo piense que el haber sido escogido desde antes de la fundación del mundo y que Cristo ya hubiera llevado mis pecados, no significa que sea un permiso para pecar y que yo pueda pecar sin consecuencias. Me voy a enfrentar a las consecuencias, y muchas de esas consecuencias pueden ser peores que las que tuvimos cuando no conocíamos a Jesús. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra que el Señor es fuego consumidor y jabón de lavadores. Y qué terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Los impíos no van a caer en manos del Dios vivo en vida, porque ellos tendrán su juicio al final, y entonces ahí verán la manifestación de tremenda cosa, es caer en manos del Dios vivo. Pero usted y yo, que somos sus hijos, a usted y a mí sí nos va a disciplinar. Y la disciplina del Señor a veces es sumamente difícil si usted y yo no somos lo suficientemente sabios, lo suficientemente inteligentes para arrepentirnos rápidamente de nuestros pecados, y persistimos en la necedad, y entonces nos enfrentamos a la disciplina amorosa del Padre, que no tiene el objeto de esa disciplina no es venganza. El objeto de esa disciplina es regresarnos a la bendición del Padre, a esas bendiciones que Él ya tiene establecidas para nosotros de acuerdo a lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Si nosotros no obedecemos, nos perdemos bendiciones de Dios, por lo tanto, bendiciones que Dios ya había establecido para nosotros. Entonces, lo que necesitamos, y el Señor es tan amoroso que no regresa al camino de las bendiciones a través de su disciplina, porque Él no puede concebir que usted y yo vivamos vidas de fracaso, vidas en derrota, vidas en escasez, vidas en limitación. El Señor nos va a formar para que podamos vivir en esos planes de bien que Él tiene para darnos un futuro y una esperanza. Luego otro regalo, ahí en el versículo 4 dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Notemos algo acá. El Señor ya nos predestinó para que usted y yo seamos limpios y sin mancha delante de Él.
Y si el Señor ya lo estableció, Él va a cumplir su propósito en nosotros, independientemente de si usted y yo queremos. El Señor va a usar las circunstancias de nuestra vida para llevarnos, para conducirnos a ese camino de la santificación y de ser sin mancha delante de Él. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice que la voluntad del Señor es nuestra santificación, y esa voluntad del Señor es su propósito, y el Señor cumplirá su propósito en usted y en mí. Él lo va a hacer, y lo va a hacer por agua o por fuego. Lo va a hacer llevándonos amorosamente o por la disciplina amorosa de Él, pero de que Él va a hacer, va a hacer. Entonces usted y yo, lo más sabio que podemos hacer es cooperar con el Señor en ese proceso de la transformación, de la santificación, de ser sin mancha delante de Él. Recordemos que en Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27, la palabra de Dios dice que Dios está formando a una iglesia limpia, pura, sin mancha, sin arruga, gloriosa, para su Hijo Jesucristo. Así que Él va a cumplir su propósito en usted y en mí y nos va a transformar. Ahora, esa transformación va a ser gustándonos o disgustándonos, pero que Dios nos va a transformar. Una transformación que nos gusta si somos obedientes y dóciles a la dirección del Espíritu Santo y a la guianza de la palabra, o una transformación que puede ser dolorosa si nos resistimos y entramos en los procesos disciplinarios de Dios. Luego llevamos entonces como regalos en este pasaje de Efesios 1, que nos bendijo con toda bendición espiritual, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo y por lo tanto en Cristo cargó todos nuestros pecados para que usted y yo tengamos perdón de pecados. Luego nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Luego en Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí está el cuarto regalo, que es ser adoptados hijos de Él. Somos sus hijos, y el hijo adoptado tiene los mismos derechos que el hijo natural. Por eso el Señor dice en su palabra que nos ama como ama a Cristo, por un lado, y por el otro lado que somos herederos de Él y coherederos con Cristo, porque tenemos la misma categoría de hijos que el Señor Jesucristo. Por el otro lado, también nos dice que es según el puro afecto de su voluntad. No es por algo que usted y yo hagamos, no es por algo que usted y yo merezcamos, no es porque tenemos méritos para todos estos regalos del Padre, es por su puro amor, es por su gracia. Recordemos que la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, para que nadie se jacte en su presencia. Y el hecho de ser salvos no implica solo el momento de la salvación. El hecho de ser salvos implica toda la vida que vamos a vivir a partir del momento de la salvación. Y toda esa vida es por gracia, por medio de la fe. Es un regalo de Dios. Dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 27, que nada hemos recibido que no nos haya sido dado del cielo. Y en Santiago capítulo 1, versículo 17, dice la palabra de Dios que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Aún las circunstancias que puedan ser problemáticas o difíciles en nuestra vida, errores, fracasos, malas decisiones, pecado, equivocaciones, etcétera, aún esas pueden ser regalos de Dios para nosotros si los sabemos aprovechar. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos predestinados para que el carácter de Cristo fuera formado en cada uno de nosotros. Entonces, todas las cosas que Dios permite en nuestras vidas desde la perspectiva de Dios son para nuestro bien. Unas
que nos gustan y aún aquellas que no nos gustan, que nos disgustan, el Señor las va a usar para llevarnos a la madurez en Cristo Jesús. Así que el Señor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, y con esa predestinación viene no solo el que el Señor nos bendiga, sino que también que el Señor nos forme y nos discipline, y nos forma a través de la obediencia, y la disciplina es para regresarnos a la obediencia, y lo hace por el puro afecto de su voluntad, no porque usted y yo lo merezcamos. De hecho, no lo merecíamos. La palabra de Dios dice en Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 30, que lo necio, lo débil, lo que no era, lo que no servía, lo menospreciado, lo vil del mundo, fue lo que llamó Dios para avergonzar a los sabios, es decir, y a los fuertes, y a los poderosos. Es decir, Dios nos sacó de lo peor del mundo para adoptarnos como sus hijos, para testimonio de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. Luego dice que eso es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 6, que somos el hecho de que Él nos haya escogido de lo vil del mundo, el hecho de que Él nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo para adoptarnos como hijos suyos por el puro afecto de su voluntad, es para la alabanza de la gloria de su gracia, no para alabanza nuestra. Ojo, alguna gente se puede sentir con jactancia, arrogancia, orgullo, soberbia por el hecho de ser hijo de Dios. Pero la palabra de Dios dice claramente que somos para alabanza de la gloria de su gracia, no para que seamos alabados nosotros o para buscar nosotros ser alabados por otros. Es para la alabanza de la gloria de su gracia, para su sola alabanza. Y aquí hay otro regalo hermoso que dice en Efesios 1:6, y dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Quiere decir, el hecho de ser aceptos significa que somos aceptados en Cristo Jesús por el Padre tal como somos, aunque no nos va a dejar de la misma forma, nos va a transformar. Pero Él nos acepta con nuestras limitaciones, con nuestras deficiencias, con nuestras fallas, con nuestros errores, con nuestros fracasos, aunque va a perfeccionarnos cada día para que no tengamos que seguir enfrentando esas cosas. Somos totalmente aceptados y el Señor no nos va a rechazar. La palabra de Dios dice que fuimos comprados en el mercado de esclavos del diablo por nuestro Padre, y Él pagó la sangre de Cristo por cada uno de nosotros. Somos altamente valiosos para Él. No hay precio por el cual el diablo o alguien pueda comprarnos de parte del Padre. Primero, porque no hay precio que alcance para pagarnos, porque Dios pagó el precio más alto por nosotros, que es la vida de Cristo y su sangre. Y segundo lugar, porque somos amados del Padre, somos adoptados sus hijos. Él no va a permitir que volvamos a regresar a la esclavitud del diablo. Y eso es precisamente lo que dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 39, que nada nos podrá separar del amor del Padre que es en Cristo Jesús, y que en todas las cosas seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14, que leímos anteriormente, también dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra redención final. Es decir, tenemos la seguridad de que una vez que hemos sido verdaderamente salvos, nacidos de nuevo, que la orientación de nuestra vida cambió del pecado a la obediencia al Señor, eso nos da también junto con ello la garantía de que vamos a vivir la eternidad con el Padre y con el Señor Jesucristo, que no vamos a ir por ninguna razón al infierno. Además, como Él nos va a perfeccionar y nos va a hacer santos y sin mancha delante de Él, esa es la garantía de nuestra seguridad de la eternidad, y el Señor se va a encargar por el Espíritu Santo de hacernos perseverantes en los caminos de Él.
Luego en el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y aquí ya hablamos del perdón de pecados también como un regalo del Padre, pero notemos algo aquí en el versículo 7 y 8. Dice, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Notemos esto. El Señor tiene abundancia de riquezas de su gracia. Y el Señor derramó de esa abundancia de las riquezas de su gracia sobre usted y sobre mí en toda sabiduría e inteligencia. Y aquí este versículo se enlaza con Efesios 1:3. Él nos bendijo con toda bendición espiritual, de acuerdo a la sobreabundancia de las riquezas de su gracia en toda sabiduría e inteligencia de Él. Es decir, entendiendo y sabiendo lo que verdaderamente nos conviene a cada uno de nosotros para cumplir el propósito de Él para nuestras vidas, que es nuestra santificación, que es nuestra eternidad con Él. Así que el Señor, siempre pensemos en esto, el Señor nos ha bendecido sobreabundantemente con las riquezas de su gracia, de acuerdo al conocimiento previo que Él tiene de nuestras vidas, para garantizar que usted y yo vamos a llegar a vivir la vida que Él quiere, que es una vida plena, una vida próspera, una vida en victoria, y además de ello, pasar la eternidad con Él en una vida eterna perfecta. Todo esto debería ser un motivo de gozo, un motivo de alegría, un motivo de agradecimiento de parte nuestra para con el Padre, y nos debería llevar a tener cuidado con ciertas actitudes que ahora parecieran estar de moda y que no entienden estos pasajes ni entienden la sabiduría e inteligencia de Dios para determinar las circunstancias de nuestra vida, y entonces se ponen a reclamar, a decretar, a imponerle o a tratar de imponerle a Dios su voluntad, en lugar de hacer lo que hizo el Señor Jesucristo el día que estaba en el jardín de Getsemaní antes de ser tomado preso, cuando le dice al Señor, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, sabiendo que el Señor, con toda su sabiduría e inteligencia, ya me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según las riquezas de la abundancia de su gracia. Entonces yo puedo vivir confiadamente en que mi Padre tiene el control de todas las circunstancias de mi vida, de todas las situaciones de mi vida, y que el Señor va a llevar mi vida como la luz de la aurora, en aumento hasta que sea perfecta, como nos dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por el otro lado, en Efesios 1:9 y 10, este es un llamado es una indicación del regalo que Dios nos ha hecho de ser participantes de su obra en el mundo, de su ministerio de reconciliación de todas las cosas con Dios, como dice en Colosenses capítulo 1, versículo del 18 al 20. Dice la palabra, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y esto tiene que ver con la oración del Padre Nuestro que Jesús les enseñó a sus discípulos, cuando les dice, ustedes oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y el Señor nos hace partícipes de la manifestación de su voluntad de reconciliar todas las cosas con Dios, comenzando por la reconciliación de usted y de mí
con nuestro Padre Celestial. Pero también eso nos da la responsabilidad de ser ministros de la reconciliación, como nos enseña 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio de la reconciliación tiene dos facetas. La primera es que evangelicemos a otros para que otros se reconcilien con Dios, pero también significa la transformación de nuestra manera de ser, de nuestra manera de vivir, para que nuestros actos manifiesten la reconciliación de ellos con Dios. Y esto implica la transformación de nuestra mente, porque nuestras acciones vienen de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Entonces necesitamos, en lugar de tener la vieja manera de pensar de la carne, de pensar como piensa el Espíritu y vivir de acuerdo a ese pensamiento. Dice la palabra en Proverbios 23:7, que como es el hombre en su corazón, así vivirá. Así que esto nos llama a participar de la obra de reconciliación del mundo con Dios, comenzando por los seres humanos, pero también con todas nuestras actividades. Es decir, si tenemos un negocio, hacer los negocios conforme a los principios de Dios. Si somos maestros, enseñar conforme a los principios que la palabra de Dios nos enseña. Si ya estamos en la política, hacer política de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Si somos empleados públicos o servidores públicos, hacerlo de acuerdo a los principios que nos enseña la palabra de Dios, etc. Luego viene en el versículo número 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí otra vez nos viene a decir que tenemos herencia. ¿Y cuál es la herencia? La herencia es la vida eterna. La vida eterna es lo mismo que la vida de salvación. La comenzamos a vivir desde el día que usted y yo fuimos salvos hasta llegar a la perfección de esa vida eterna en la eternidad. Pero mientras tanto podemos ir creciendo en esa calidad de vida, eterna. Esa es nuestra herencia. Y la palabra de Dios nos lo dice. Nuestra herencia es que seamos sanos por las llagas de Cristo, que seamos provistos en todas nuestras necesidades de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, que seamos protegidos, guardados, que seamos sostenidos, afirmados, establecidos en Cristo, que perseveremos en Él, que mantengamos nuestra firmeza en las armas que Él nos ha dado para contrarrestar todas las maquinaciones del diablo, etc. Tenemos todo para llevar una vida de victoria, una vida de bendición, una vida de plenitud, no por nuestros méritos, sino porque somos hijos de Dios. Necesitamos entrar y tomar posesión de todas esas bendiciones con las cuales Él nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tenemos mucho más regalos que vamos a explorar en la próxima enseñanza, que será mañana a las 8 de la noche. Le quiero contar. Antes teníamos enseñanza lunes, miércoles y viernes, pero resulta que los viernes se me está complicando porque normalmente los viernes tengo algunas invitaciones o algunos compromisos ministeriales previos. Entonces, para evitar estar suspendiendo transmisiones los días viernes, vamos a cambiar de viernes a jueves. Así que el día de mañana a las 8 de la noche volveremos con una nueva transmisión donde seguiremos ampliando los regalos de la abundancia, de las riquezas de su gracia para con nosotros, sus hijos. Así que desde ya le invitamos a conectarse mañana a las 8 de la noche para esta transmisión. Si usted no se puede conectar a esa hora, la transmisión queda grabada en la página de internet y la puede ver, o bien
puede ir a nuestro canal de YouTube, a @Gustavo Bianchi, donde la transmisión la subimos después de terminar aquí en Facebook. Aparte de ello, de esos dos recursos, también le invitamos a visitar nuestra página de web, que es www.reyesysacerdotes.net, en la cual usted encontrará infinidad de recursos para poder edificar su vida, para ir siendo perfeccionados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, para cumplir esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Antes de terminar la enseñanza o de terminar la transmisión, porque la enseñanza ya la terminamos, le quiero pedir que usted me acompañe a orar, y dentro de lo que vamos a orar es orar por usted, por los suyos, pero también por la situación que está pasando Guatemala, de tanto desastre que se está dando, de tanto hundimiento, de tanto derrumbe, de tantas inundaciones, etcétera, etcétera, que el Señor tenga misericordia de Guatemala. Así que le voy a pedir que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por ese regalo maravilloso que cada uno de nosotros tenemos, Señor, de ser tus hijos y de que tú seas nuestro Padre. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos primero que nada, Señor, a darte gracias por ese privilegio, pero también, Señor, a pedirte perdón, porque muchas veces no hemos vivido como tus verdaderos hijos, Señor, sino que hemos vivido o como jornaleros o como hijos del mundo, Señor. Padre, perdónanos, límpianos de toda maldad. Señor, establece en nuestras mentes y en nuestros corazones que somos tus hijos para vivir vidas dignas de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos también que tú por tu Espíritu Santo y por tu palabra, Señor, transformes nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y se ajuste, Señor, a lo que dice tu palabra y a la dirección de tu Espíritu Santo, Padre. Señor, en esta hora también aprovechamos, Señor, de ese regalo que tenemos en ti, Señor, de poder entrar al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Padre, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú traigas socorro sobre Guatemala, Señor, y sobre cada una de las familias que ha sido afectada por este invierno, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que ya no hayan más deslizamientos, más hundimientos, más derrumbes, Señor, ni más inundaciones, ni tragedias por la lluvia, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, vuelve tus ojos de misericordia sobre Guatemala, Señor. Sabemos, Padre, que no somos dignos de esas bendiciones, no somos dignos de que tú mires con misericordia a Guatemala, Señor, pero también sabemos que es por tu gracia, no por nuestros merecimientos, Padre. Señor, como pueblo de Dios venimos delante de ti, como tu familia, Señor, a pedirte perdón porque no hemos sido diligentes, Señor, en lo que dice tu palabra de 2 de Crónicas 7:14, de que si nosotros enderezamos nuestros caminos, nos arrepentimos y pedimos perdón delante de ti, tú perdonarás nuestros pecados, Señor, y sanarás nuestra tierra. Pero, Padre, en esta hora venimos delante de ti a clamarte, Señor, que tú sanes nuestra tierra, Padre, que terminen estas lluvias y todas sus consecuencias, Señor, en el nombre de Jesús, y de que además de ello, Señor, haya sabiduría en las autoridades para restaurar todo lo que ha sido afectado y dañado, Señor, en este tiempo. También te pedimos, Señor, por todas las cosas que están sucediendo en el mundo, como ese huracán que ha pasado arrasando, Señor, Puerto Rico, la Dominicana, Cuba y ahora el área de Florida en Estados Unidos, Padre. Guarda, Señor, a todas las personas, Padre, que no hayan más tragedias humanas, Señor, y que cese esa tormenta, Padre, ese huracán, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre. Señor, te rogamos también por todos los países que de alguna o de otra manera estén siendo afectados por situaciones naturales, Padre, que tú, mi Dios Todopoderoso, tengas misericordia de ellos, Señor, y que este tipo de cosas, Señor, aunque sabemos que son las señales de tu pronta venida, Padre, si es posible,
terminen, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, así como también delante del trono de tu gracia llevamos a cada uno de los miembros de nuestra familia, Señor, y a cada uno de nosotros, Padre, pidiéndote, Señor, el oportuno socorro para cada uno, Señor, a los nuestros que todavía se encuentran lejos de ti, que tu Espíritu Santo los acerque a ti, Señor, con esos lazos de amor con los cuales tú nos acercaste a cada uno de nosotros, Padre. Y también, Señor, que a todos tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, Señor, sanando, liberando, restaurando, fortaleciendo, afirmando, transformando, Señor, proveyendo, Padre, guiándonos, Señor, para ser esa novia limpia, santa, sin mancha y sin arruga que tú estás preparando para las bodas del Cordero, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por conectarse. Los esperamos mañana nuevamente a las 8 de la noche para seguir con este tema de una revelación hermosa y maravillosa del Padre en su palabra para con cada uno de nosotros. Así que les deseo que tengan bendiciones de parte del Señor, una linda noche y les mando un abrazo y primeramente Dios, si Dios lo permite, nos volvemos a reunir el día de mañana. Bendiciones para todos, feliz noche.